Dios mío, lo que acaba de suceder en la vida de Ángela Aguilar parece sacado de una novela llena de giros inesperados. Mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a Cristian Nodal en Turquía, vivió un encuentro que jamás imaginó posible, uno que no solo la dejó atónita, sino que también abrió la puerta a preguntas sobre su propia vida y origen. Un día que comenzó como un paseo relajado por un mercado tradicional, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más impactantes y emotivos que jamás haya experimentado. El mercadillo turco era un espectáculo en sí mismo. Los colores vibrantes de las alfombras colgando de los puestos, el brillo de las joyas artesanales y el aroma embriagador de especias llenaban el ambiente de vida. Todo esto bajo el cálido resplandor del sol de mediodía, que parecía iluminar cada detalle, creando una atmósfera casi mágica. Ángela y Cristian, tomados de la mano, recorrían los pasillos deteniéndose en cada puesto, admirando los detalles únicos de la artesanía local. Ángela, siempre fascinada por la cultura y el arte, se mostró particularmente interesada en un conjunto de teteras con intrincados patrones dorados que parecía contar una historia en cada curva. Mientras Ángela señalaba emocionada las teteras, Cristian parecía distraído. Su atención se había desviado completamente hacia algo o alguien que estaba unos metros más adelante. Había una mujer de espaldas, examinando un puesto de cerámicas. Aunque Cristian no podía verla claramente, su silueta le resultaba extrañamente familiar. Ángela notó su distracción y con una ligera presión en su mano le preguntó, en tono de broma, que estaba mirando con tanta insistencia. Pero la respuesta de Cristian fue completamente inesperada. «Ángela», dijo él, todavía mirando fijamente a la mujer, «esa mujer es idéntica a ti». Sorprendida, Ángela siguió la dirección de su mirada. Al principio, creyó que Cristian estaba exagerando. Pero cuando finalmente logró ver el rostro de la mujer, su expresión cambió radicalmente. Sus ojos se abrieron con incredulidad y su mano fue directamente a su pecho, como si el impacto de lo que estaba viendo la hubiera golpeado físicamente. «Dios mío», murmuró en un susurro apenas audible. Era como mirarse en un espejo, pero con una ligera diferencia, como si estuviera viendo una versión alterna de sí misma. Decididos a resolver el misterio, Ángela y Cristian se dirigieron hacia la mujer con pasos cautelosos, casi como si temieran romper la ilusión. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, Cristian, con su característico tono amable, fue el primero en hablar. «Perdona, no queremos molestarte, pero ¿te han dicho alguna vez que te pareces muchísimo a alguien?» La mujer giró lentamente al escuchar la voz de Cristian, todavía sosteniendo un jarrón de cerámica entre sus manos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ángela, su reacción fue igual de impactante. Sus pupilas se dilataron y una mezcla de asombro y desconcierto cubrió su rostro. «¡Por todos los cielos!», exclamó, llevándose una mano a la boca. Ángela, tratando de aliviar la tensión del momento, extendió su mano con una sonrisa nerviosa y se presentó. «Hola, soy Ángela. Creo que esto es lo más surrealista que me ha pasado en la vida». La mujer, que se presentó como Leila, aceptó la mano de Ángela, todavía luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «Soy Leila», respondió con una risa que curiosamente sonaba muy similar a la de Ángela. «Y créanme, este momento supera cualquier cosa que haya vivido hasta ahora. Es como verme en un espejo». Mientras las dos mujeres intentaban asimilar lo que parecía un capricho del destino, Cristian, con su humor característico, intentó aligerar el ambiente. «Esto tiene que ser obra del destino. Ángela ha encontrado a su gemela secreta en Turquía», bromeó, arrancando una risa de ambas mujeres. La conversación fluyó de manera natural. Leila les contó que era guía turística y que había crecido en una pequeña aldea en las afueras de Estambul. También compartió que había sido adoptada de pequeña y que, aunque siempre había sentido curiosidad por su origen biológico, nunca había encontrado respuestas claras. Sus padres adoptivos, aunque amorosos, siempre evitaron hablar del tema. Mientras escuchaba la historia de Leila, Ángela no podía evitar sentir una conexión inexplicable. La posibilidad de que esta mujer pudiera ser algo más que una simple coincidencia empezaba a rondar en su mente. ¿Podría ser que tuvieran algún vínculo real? ¿Había algo en su pasado que no conocía? El tiempo parecía detenerse mientras las tres personas conversaban, compartiendo historias y risas. Cristian, fascinado por la situación,
tomó varias fotos de Ángela y Leila juntas. «Esto merece una publicación», dijo en tono de broma mientras revisaba las fotos. Ángela ha encontrado a su gemela perdida en Turquía. Próximo álbum, colaboración internacional. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. El mercado seguía bullicioso, pero para Ángela, Christian y Leila, el tiempo parecía haber adquirido una dimensión diferente. Mientras caminaban juntas entre los puestos, Ángela no podía dejar de mirar a Leila, tratando de encontrar respuestas en sus rasgos, en su manera de hablar, en su sonrisa que parecía reflejar la suya propia. Antes de despedirse, Ángela sintió la necesidad de expresar lo que estaba pasando por su mente. «Leila, creo que esto no puede quedar aquí. Hay algo en todo esto que me hace pensar que necesitamos investigar más. ¿Qué tal si intercambiamos contactos? Quizá haya más cosas que conecten nuestras historias». Leila, con una sonrisa que ahora reflejaba más emoción que desconcierto, asintió. «Me encantaría. Esto es demasiado increíble como para ignorarlo». El encuentro terminó con un abrazo cálido, un gesto que parecía sellar un vínculo que apenas estaba comenzando a descubrirse. Mientras se alejaban, Ángela y Christian no podían dejar de hablar sobre lo sucedido. ¿Sería posible que Leila fuera más que una simple coincidencia? ¿Podría haber secretos en el pasado de Ángela que nunca se habían revelado? La historia, sin duda, no termina aquí. Lo que comenzó como un día común en un mercado turco podría convertirse en el capítulo más fascinante y revelador de la vida de Ángela Aguilar. Y si algo está claro, es que este encuentro dejó una huella imborrable en todos los involucrados. Christian caminaba unos pasos detrás, observando con una mezcla de fascinación y ternura cómo Ángela y Leila hablaban y reían como si se conocieran de toda la vida. Era extraño, casi mágico, ver la conexión instantánea que se había formado entre ellas, como si algo en el universo las hubiera juntado en ese mercado turco en el momento preciso. Pero mientras las dos mujeres disfrutaban del momento, Ángela no podía ignorar una inquietud que crecía en su interior. Desde que había visto a Leila, una sensación inexplicable la había acompañado, como si estuviera frente a algo más grande que una simple coincidencia. No era solo el parecido físico lo que la perturbaba, sino una conexión más profunda, algo que no podía explicar con palabras. Finalmente, después de un largo silencio interno, Ángela decidió enfrentarse a lo que sentía. Miró a Leila con seriedad, pero también con una cierta vacilación, como si temiera incomodarla. «Leila, espero no ser indiscreta», pero hizo una pausa, dudando por un instante. Leila detuvo su risa y la miró con curiosidad. Ángela tragó saliva y, reuniendo valor, continuó: «¿Podrías contarme más sobre tus padres?». La pregunta pareció caer como una piedra en el ambiente. Leila frenó en seco, y su sonrisa, hasta entonces brillante, se desvaneció ligeramente. Bajó la mirada y luego la dirigió al horizonte, como si buscara las palabras correctas o tal vez el valor para hablar. «La verdad, no hay mucho que contar», respondió finalmente con un tono melancólico, encogiéndose de hombros. «Nunca conocí a mis padres biológicos. Fui adoptada cuando era muy pequeña, apenas un bebé, por una familia maravillosa aquí en Turquía. Siempre me cuidaron, me amaron», pero su voz se quebró ligeramente, revelando que había más en su historia de lo que estaba dispuesta a admitir. «Siempre sentí que faltaba algo». Ángela parpadeó, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Su corazón empezó a latir más rápido, y aunque intentaba mantener la calma, no podía ocultar la mezcla de curiosidad y nerviosismo que se reflejaba en sus ojos. «¿Nunca supiste nada sobre ellos? ¿Nada sobre de dónde venías o por qué no se quedaron contigo?», preguntó con delicadeza, esforzándose por no sonar invasiva. Leila negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que indicaba que estaba a punto de compartir una verdad más profunda. «Mi abuela adoptiva, que en paz descanse, era la única que sabía algo», confesó después de un breve silencio. «Una vez me contó una historia». Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran en la lengua. «Me dijo que podría tener una hermana gemela». Las palabras cayeron como un rayo en el corazón de Ángela. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y su cuerpo se tensó involuntariamente. Su mente empezó a girar a toda velocidad, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No podía ser cierto, pero al mismo tiempo,
Algo dentro de ella le decía que lo era. Leila continuó, su voz temblando ligeramente mientras hablaba. Mi abuela siempre hablaba en susurro sobre esto, como si fuera un secreto que nunca debía revelarse. Me dijo que mis padres biológicos me separaron de mi hermana cuando éramos bebés. Nunca entendí por qué. Ni siquiera sé si era verdad, pero ahora, Leila levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Ángela. Estaban llenos de emoción, incredulidad y algo parecido a la esperanza. Dios mío, ¿serás tú? El aire entre las dos mujeres pareció detenerse. Ángela abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Su mente estaba demasiado ocupada intentando encontrar alguna lógica en lo que acababa de escuchar. Christian, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante. Con voz baja, como si no quisiera romper la frágil burbuja de tensión que las rodeaba, dijo: Ángela, esto no puede ser solo una coincidencia. Ángela finalmente logró hablar, aunque su voz temblaba ligeramente. Yo nací en México, dijo, como si esa declaración pudiera aclarar algo. Leila, sorprendida, puso una mano sobre su pecho como si las palabras de Ángela la hubieran golpeado. Yo también nací en México, exclamó con incredulidad. Mi abuela me dijo que nací allí, pero que mis padres me trajeron a Turquía cuando tenía unos meses. Las lágrimas llenaron los ojos de Ángela mientras trataba de asimilar lo que estaba escuchando. Esto no puede ser real, murmuró. ¿Por qué? ¿Por qué mis padres me esconderían a mi hermana gemela? Leila la miró con la misma mezcla de asombro y dolor. Yo me he hecho la misma pregunta toda mi vida, confesó. ¿Por qué separarnos? ¿Qué motivo podría justificar algo así? Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras hablaba. Ángela ya no pudo contenerse. Dio un paso adelante y tomó las manos de Leila entre las suyas. Leila, si realmente somos hermanas, dijo con la voz rota por la emoción, no voy a descansar hasta saber la verdad. Lo descubriremos juntas. No sé por qué ocurrió esto, pero estoy segura de algo. No pienso perderte ahora que te he encontrado. Las palabras de Ángela hicieron que los ojos de Leila se llenaran de lágrimas. Con un nudo en la garganta, asintió. Tampoco te dejaré ir, Ángela. Pase lo que pase, lo resolveremos juntas. Christian, conmovido por la escena, se acercó aún más y, con tono protector y decidido, añadió: vamos a encontrar la verdad. Sea lo que sea, no estarán solas en esto. Estoy aquí para ayudarlas. Leila sonrió débilmente, agradecida por las palabras de Christian. ¿Cómo empezamos?, preguntó con una chispa de determinación en sus ojos. ¿Qué hacemos para resolver este misterio? Ángela respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Primero tengo que hablar con mi abuela. Ella siempre ha sido muy cercana a nuestra familia. Si hay algo que no me han contado, ella debe saberlo. Leila se quedó pensativa. No estoy segura, pero en casa de mis padres adoptivos hay algunos papeles que guardaron cuando me adoptaron. Tal vez puedan darnos alguna pista. Entonces ese es el siguiente paso, intervino Christian con una sonrisa tranquilizadora. Conectar todas las piezas del rompecabezas. Las dos mujeres se miraron, ahora con una mezcla de determinación y esperanza. Esto no puede ser una simple coincidencia, dijo Leila, apretando las manos de Ángela con fuerza. Algo nos trajo aquí, a este lugar, en este momento. Ángela asintió, todavía con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes razón. Y ahora entiendo por qué siempre sentí que faltaba algo, o alguien. Ambas se abrazaron con fuerza, sintiendo una conexión que iba mucho más allá de las palabras. Christian las observó en silencio, consciente de que estaban viviendo el inicio de algo mucho más grande que ellas mismas. Christian caminaba unos pasos detrás de Ángela y Leila, observando cómo reían y conversaban con una naturalidad que parecía inverosímil para alguien que acababa de conocerse. Había algo magnético en la forma en que interactuaban, como si fueran dos viejas amigas reencontrándose después de años de separación. Pero Christian también podía sentir que, detrás de las sonrisas y la alegría superficial, ambas estaban procesando algo más grande, algo que ni siquiera ellas podían definir todavía. Ángela no dejaba de observar a Leila con una mezcla de asombro y confusión. Desde el momento en que la vio por primera vez,
había sentido una conexión que iba más allá de lo racional. No era solo el parecido físico, aunque ese era innegable. Había algo en la forma en que Leila hablaba, en su manera de moverse, incluso en el tono de su risa, que resonaba profundamente en Ángela, como si estuviera mirando una versión perdida de sí misma. Finalmente, cuando se sentaron en un pequeño café cercano al mercado, Ángela decidió que no podía guardar silencio por más tiempo. Con una taza de té caliente en las manos, miró a Leila con seriedad, intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. «Leila», comenzó en voz baja, «esto es tan extraño. Desde que te vi, siento como si te conociera de toda la vida. Pero lo que me cuentas es demasiado parecido. No puedo ignorarlo». Leila, quien estaba jugando con el asa de su taza, levantó la vista y asintió. «Yo siento lo mismo, Ángela. Es como si hubiera encontrado algo que me faltaba toda mi vida, pero que no sabía que estaba buscando». Su voz estaba cargada de emoción, y sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y desconcierto. Christian, sentado a su lado, escuchaba en silencio. Aunque no decía nada, su mente estaba trabajando tan rápido como la de ellas, intentando encontrar sentido a lo que estaba sucediendo. Finalmente, Ángela tomó una decisión. Sacó su teléfono del bolso y lo sostuvo en sus manos, mirándolo como si fuera una llave para abrir una puerta que temía cruzar. «Creo que tengo que llamar a mi papá», dijo finalmente. «Él debería saber algo, ¿no? Si esto es real, si realmente somos hermanas, él tendría que decirme la verdad». Christian la miró con preocupación, inclinándose ligeramente hacia ella. «Hazlo, Ángela, pero prepárate. Tal vez no obtengas la respuesta que esperas». Su tono era calmado, pero había una advertencia implícita en sus palabras. Ángela asintió con un suspiro nervioso. Se levantó de la mesa y caminó hacia un rincón tranquilo del café, donde marcó el número de su padre. Cada tono que sonaba parecía resonar en su pecho como un eco de ansiedad. Finalmente, la inconfundible voz de Pepe Aguilar respondió al otro lado de la línea. «Hola, hija, ¿todo bien? ¿Cómo va tu viaje?» Ángela intentó mantener la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente. «Hola, papá, ¿tienes un minuto? Necesito contarte algo importante». «Claro, hija, ¿qué pasa?», respondió Pepe, ahora con un tono de ligera preocupación. Ángela cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Finalmente, dejó escapar las palabras que había estado reteniendo. «Papá, conocí a alguien aquí en Turquía. Una chica llamada Leila. Papá, es igual a mí. No solo físicamente, sino en todo. Y ella me contó algo que creo que necesito saber. Dice que fue adoptada, que nació en México y cree que podría ser mi hermana gemela». El silencio que siguió fue tan profundo que Ángela podía escuchar su propio pulso. Cuando su padre finalmente habló, su voz era más fría de lo que ella había escuchado nunca. «Ángela, no sé qué tonterías estás diciendo, pero deja eso ahora mismo». La respuesta la tomó completamente por sorpresa. «¿Tonterías? Papá, esto no es una tontería. Ella tiene pruebas. Todo encaja. Nacimos en México, fuimos separadas. Tiene que haber una explicación». La voz de Pepe se endureció aún más, algo completamente inusual en él. «Ángela, te lo digo en serio. No vuelvas a mencionar este tema. No tienes ninguna hermana gemela. Esto es peligroso, y no quiero que te metas en asuntos que no entiendes». El tono autoritario de su padre la dejó helada. Ángela apenas podía creer lo que estaba escuchando. «¿Peligroso? Papá, necesito saber la verdad. Si hay algo que me estás ocultando, tienes que decírmelo». «No hay nada que ocultar», respondió Pepe, casi gritando. «Escúchame bien, Ángela, olvídate de esto. No vuelvas a hablar con esa mujer y no vuelvas a mencionarlo. Es un asunto cerrado». Y con eso, colgó la llamada. Ángela se quedó mirando el teléfono, sintiendo que le pesaba como si fuera de plomo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su mente era un torbellino de emociones. Nunca en su vida había escuchado a su padre hablarle de esa manera. Algo estaba muy mal. Cuando regresó a la mesa,
Christian se levantó al verla. Su rostro reflejaba preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, colocando una mano en su espalda. Ángela apenas podía hablar. Está furioso. Me dijo que dejara de decir tonterías. Que no tengo ninguna hermana y que esto es peligroso. ¿Peligroso?, repitió Christian, frunciendo el ceño. Leila, quien había estado escuchando en silencio, se acercó con expresión de preocupación. ¿Qué quiso decir con peligroso? Christian cruzó los brazos, mirando a Ángela con seriedad. Eso es lo que yo quiero saber. Ángela, ¿no te parece extraña su reacción? Si no fuera cierto, ¿por qué se pondría así? Podría haberse reído, decir que era una coincidencia. Pero en lugar de eso, se enfureció. Ángela asintió lentamente, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Es como si estuviera ocultando algo grande. Pero, ¿qué? ¿Por qué mi papá me diría que esto es peligroso? Leila tomó la mano de Ángela con suavidad, tratando de reconfortarla. Sea lo que sea, lo vamos a descubrir juntas. Si tu papá no quiere hablar, tal vez haya otras maneras de encontrar respuestas. No podemos dejarlo así. Christian asintió, con un aire protector. Esto ya no es una coincidencia. Si Pepe Aguilar está tan alterado, significa que hay algo en tu pasado que no quiere que descubras. Pero no vamos a detenernos aquí, ¿cierto, Ángela? Ángela levantó la vista, ahora con una determinación que brillaba en sus ojos. Tienes razón. Si hay algo que me han ocultado toda mi vida, necesito saberlo. Y no importa cuánto me cueste, vamos a llegar al fondo de esto. Las tres figuras se quedaron en silencio, sabiendo que acababan de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. La búsqueda de la verdad había comenzado, y aunque no sabían qué encontrarían, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La noche cayó sobre Turquía, cubriendo la ciudad con su manto estrellado, mientras el enigma de su pasado se volvía cada vez más intrigante.